Mi abuelo se dedica a hacer limpias con huevo, pirul y mezcal. Como tal, mi abuelo no cobra nada, solo que le paguen los materiales o se los lleven a su casa. En México, todo el mundo conoce o ha visto este tipo de prácticas para limpiar el alma, para sanar. Cada quien cree lo que quiere creer y no somos nadie para juzgar a los demás. Les cuento todo esto porque a mi abuelo le sucedió algo paranormal hace muy poco. Una de nuestras vecinas llevó a un familiar a ver a mi abuelo. Era una muchachita de unos 18 años, quien aparentemente estaba teniendo muy mala suerte en todo lo que hacía. Ya no comía. Tenía las facciones de su rostro muy demacradas, con una tonalidad pálida, con los ojos hundidos, como los drogadictos. Aquí en la ciudad es común ignorar a estas personas, pues les repito, estamos en constante contacto con ellos. La muchachita llegó a buscar a mi abuelo. Creían que estaba siendo embrujada, o las envidias y los malos deseos de la gente, que por alguna razón siempre están presentes. Te escupen, te barren, te desean el mal. Mi abuelo las recibe siempre en su casa. No tiene algún lugar en específico donde realizar las limpias. Te puede hacer la limpia en cualquier lado. Recibió a la muchachita y a su madre, preguntando qué estaba pasando. Mi abuelo pensó que habían agarrado aire en las calles, que con una buena limpia quedarían. Pusieron su fe en él y empezaron con la limpia con la muchachita. El huevo, junto con las ramas de pirul, empezaban a pasar por el cuerpo de la muchachita. No tenía ni 2 minutos que había comenzado, cuando el primer huevo se reventó, justo a la altura del vientre de la muchachita. Mi abuelo quedó un poco sorprendido, pues no es muy común que estas cosas sucedan. Interrumpió un momento la limpia y nos mandó por el recogedor y la escoba para recogerlo. La limpia de la muchachita se estaba llevando a cabo dentro de la casa, en la parte de la sala. Mi abuelo desde niño ha hecho este tipo de limpias. Creció viendo y después su madre le enseñó cómo hacerlas, pero nunca se dedicó de lleno a este mundo, pues uno debe de tener muy fuerte el espíritu, porque de lo contrario, muchas veces tú eres el que recibe el mal. Mi abuelo continuó con la sesión. Tomó un segundo huevo y siguió limpiándola. El segundo huevo se le volvió a reventar, en la parte de la nuca de la muchachita. Mi abuelo preguntó en ese instante: ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Me quedé sorprendida por todo aquello que estaba escuchando. ¿A quién le está hablando? Con la templanza de mi abuelo, volvió a tomar otro huevo y siguió limpiándola, esta vez sin decir nada más. Después de unos momentos terminaba. Roció a la muchachita con un poco de mezcal, y tengo que decirlo como es. Lo mete dentro de su boca y lo rocía sobre las personas a una distancia de 1 metro, 1,5 metros. Hizo salir a la muchachita al patio, al mismo tiempo que sacaba un puro de su bolso de la chamarra. Lo encendió y lo puso sobre una pequeña barda que tenemos. El pirul lo dejó a la mitad del patio. Roció un poco de alcohol y ordenó a la muchachita brincar sobre él, mientras le encendía fuego. Tienes que brincar de forma que hagas una cruz. Así lo hizo la muchachita, unas 10 veces. La verdad no recuerdo bien. Después de eso, le dijo que se sacudiera, que tenía que estar cerca del fuego, aventando todo lo malo que tuviera, con las manos quitárselo, como si tuviera hormigas en su cuerpo. Deshazte de ellas. Al mismo tiempo que hacía eso, el pirul comenzaba a tronar, pero no de forma normal, como cuando estás enfrente a una fogata. En verdad estaba tronando muy feo. Mi abuelo le aventaba más alcohol al pirul, hasta que la muchachita terminaba de hacerlo por todo su cuerpo. Cuando finalizó, créanlo o no, la muchachita estaba un poco diferente. No sé en qué, pero se veía un poco más despierta o sorprendida. No sabría decirles. Terminó la sesión y mi abuelo la citó para la siguiente semana. Solo tenían que llevar sus cosas de nuevo. Mi abuelo lo recogió y lo puso en una bolsa negra,
para posteriormente pasarla a tirar a un basurero camino a su trabajo. Mi abuelo dijo que la muchachita venía muy mal, que traía a una señora vestida de negro, aunque no supo en ese momento quién era, que con los días se iba a mostrar. Esa noche mi abuelo se quedó a rezar en el altar que tiene de la Virgen por unas horas. La siguiente semana regresó la muchachita con su madre. Le contaron a mi abuelo que toda la semana la muchachita había tenido pesadillas, que solo había podido dormir un par de horas. Mi abuelo quiso saber qué había pasado antes de todo esto, que si había alguien con los que ambas tuvieron problemas. La señora le dijo que solo habían tenido problemas con una vecina, pero no eran tan grandes, solo discusiones porque la señora tiene un pequeño criadero de pollos y que el olor de su suciedad llega a su casa, al igual que los cantos de sus gallos por las mañanas llegan a ser molestos. Mi abuelo les contó que la muchachita traía con ella a una señora de unos 40 años, vestida de negro. Siempre estaba a su lado, que no se le separaba, que ella es la causante de su falta de apetito, pues esta entidad le escupe en todo momento, que no duda también que lo haga con su comida. Le preguntó a la muchachita que si la comida le había sabido rara. La muchachita le dijo que ya llevaba rato que la comida le sabe muy salada, que pensaba que su mamá lo hacía a propósito, pero cuando ella se cocinaba, seguía sabiendo igual. Mi abuelo les dijo que hicieran memoria de si habían tenido más problemas recientemente, que se lo contaran. Empezó a hacer la limpia nuevamente. Esta vez el huevo no se rompió. La limpia continuó con normalidad. Mi abuelo sacó un puro nuevamente. Le dijo a la muchachita que cerrara sus ojos. En ese momento, echó un poco de humo a un lado de sus pies. Todos vimos la silueta de 2 pies a un lado de la muchacha. La señora soltó un grito y se cubrió el rostro. Yo me asusté mucho, pero me quedé observando. Mi abuelo continuó por la parte de arriba, pero esta vez yo no logré ver nada. Al final mi abuelo habló. Ya sé quién eres. Mejor aléjate de la muchachita, porque no te va a gustar lo que te haré. Todos nos quedamos mudos. Créanlo o no, en ese momento la muchachita empezó con náuseas, para posteriormente terminar vomitando unos pequeños ajolotes vivos. Mi abuelo roció alcohol sobre los ajolotes y encendió fuego. Mi abuelo la citó a otro día. A la muchachita le regaló una pequeña cadena de plata que tenía mi abuelo hace tiempo. Le dijo que esa la iba a proteger, que trataba de pensar que todo esto pronto acabaría. Mi abuelo nos contó que pudo verle el rostro. Era una mujer de tez negra. Nos dijo que nos preparáramos, que nadie por ningún motivo debería de estar triste o vulnerable. Todos debían de mantenerse firmes en sus creencias, que el mal nunca gana. Mis padres me dijeron que no tenía permitido estar en la siguiente sesión, pero que si llegara a sentir algo raro, debía decírselos. Mi abuelo dijo que atacaría. Esa noche mi abuelo se quedó despierto hasta el amanecer. Mi padre me dijo que se andaba preparando. Por la tarde llegaron de nuevo. Mi abuelo dijo que la muchachita tenía que ser bautizada nuevamente, que Dios ya no la estaba cuidando, y ella había renunciado a sus creencias. La muchachita le dijo que maldijo por mucho tiempo a Dios, que una de sus amigas le había enseñado otra religión. Mi abuelo le dijo antes que siguiera, que no se preocupara. Eso ya no importa. Solo hagan lo que les digo y todo estará bien de nuevo. Después de esa última limpia, la citó en un mes nuevamente. Mi abuelo los siguientes días rezaba todas las noches. Parecía que hablaba con alguien. Más tarde nos contó que la muchachita estaba siendo trabajada por una de sus amigas, pero ella no estaba en peligro. No sé qué tanto sabía mi abuelo, pero al mes que regresó la muchachita, ya se le veía mejor. Mi abuelo les dijo quiénes habían sido, pero no convenía comenzar una pelea, que el destino se encargaría de todo, pues estas personas son muy poderosas. Tienen a su lado a una bruja cubana, que es de temer, que el destino se encargaría de todo. Simplemente con alejarse de esas personas bastaría.
que él intervino a tiempo, que ya no se preocupara. La muchachita hasta el día de hoy no ha podido tener hijos, pero está agradecida con mi abuelo por todo lo que hizo. Ese es mi relato.